no sería una regla, porque creo que el caso de cada una de las empresas es diferente y también muchas veces depende mucho de la industria, ¿no? Por ejemplo, aquí en México vemos que la industria automotriz es muy relevante eh, y no sería el mismo caso que una empresa que se mueve en esta industria tendría las mismas oportunidades o las mismas reglamentaciones para entrar que una que a lo mejor se dedica a los textiles. Y incluso en estas dos industrias, de todas formas, creo que hay muchas regulaciones, muchas consideraciones, aunque a veces no sean, que sean como estas barreras, ¿no? Un poco más, que no sea una barrera, digamos, de una tarifa, sino que a veces, pues muchas veces tenemos estas partes de las normas que se tienen que cumplir. Entonces, creo que sería como el reto a veces, no solo para México y no solo para las empresas suecas, creo que es poder entender cómo funciona toda esa industria en el lugar al que se quieren mover. Esto que menciona es clave. A veces las empresas llegan al mercado nuevo ya con contratos firmados, sin haber investigado cosas básicas como los canales de distribución, los hábitos de consumo o lo necesario para ser relevante en el mercado. Y esto también aplica para muchas pymes, porque muchas veces se piensa que estos errores los cometen solo grandes empresas, pero también suelen cometerse si no investigan el contexto legal o si entran a un país con una propuesta que no encaja culturalmente. En conclusión, internacionalizarse no es solo traducir el sitio web o abrir una oficina nueva. Hay que entender y adaptar y construir relaciones. Y esto requiere tiempo, enfoque y asesoría adecuada. Otro aspecto interesante son los cambios globales y su impacto en la estrategia empresarial. El mundo de los negocios ha cambiado radicalmente. En los últimos años no estamos hablando solo de tecnología, sino también de cambios geopolíticos, crisis logísticas, nuevas reglas de comercio, en fin, un escenario en constante movimiento. Si pensamos en cómo la pandemia aceleró la digitalización, cómo la guerra de Ucrania reconfiguró las cadenas de suministros o cómo la latiente guerra arancelaria de Estados Unidos ha provocado un desequilibrio comercial, podemos ver cómo esto ha obligado a las empresas a repensar su forma de operar a nivel internacional. Y precisamente quisimos saber cuál ha sido el impacto de estos cambios en las empresas que trabajan con Business Sweden. Le preguntamos. Creo que ahorita realmente es un tema en todo el mundo, pero creo que obviamente nos impacta mucho en México la situación geopolítica con Estados Unidos, ¿no? Creo muy personalmente que al final tenemos que sí ver lo que está pasando y mantenernos al pendiente, pero pues creo que hay cosas que pueden cambiar o no de la noche a la mañana. Entonces, puedo ver que en general hay una resistencia o cuidado al evaluar, por ejemplo, México, al decir, ah, ok, pero como que ahorita está pasando todo esto, ¿qué va a pasar? Y pues bueno, es un análisis que nosotros también hacemos constantemente. Nuestra oficina en Estados Unidos también está muy al pendiente al respecto. Y pues bueno, creo que al final es un poquito de ir moviéndose con la información que se tiene, ¿no? Como lo menciona, México está en el centro de esta tendencia por su ubicación por el TEMEC y ahora que atraviesa la incertidumbre sobre si el tratado seguirá en pie, las empresas piensan aún si invertir aquí o buscar otras regiones de estrategias para su expansión. Además, creo que en algún momento lo hemos mencionado y creo que es muy relevante y es que las regulaciones en Europa están presionando a las empresas a medir su impacto ambiental, social y de gobernanza. Esto influye directamente en cómo y dónde producen y con quiénes se asocian. Y no olvidemos la digitalización. Ya no es suficiente con tener una planta productiva eficiente. Ahora hay que integrar tecnología, automatización e incluso la herramienta del análisis de datos en todas las cadenas. Otros aspectos interesantes son el trabajo con los equipos multiculturales. Si hay algo inevitable en los negocios internacionales es que tarde o temprano vas a trabajar con diferentes equipos, gentes de distintos países, con idiomas, costumbres y formas de pensar totalmente diferentes. Y eso puede ser tanto un desafío como una gran ventaja. Exacto, cuando funciona bien es súper enriquecedor, pero si no hay comunicación clara o entendimiento mutuo, los malentendidos pueden volverse un problema serio. Y eso lo vuelven y viven a diario en Business Sweden, por eso quisimos saber sobre cómo manejan desde... Las headquarters están en Estocolmo, en Suecia, entonces pues bueno, de ahí está obviamente la dirección general y el equipo de Suecia, que también apoya mucho a todos los equipos que estamos fuera de Suecia en las diferentes oficinas, ¿no?
Creo que una de las cosas que ayudan mucho a las personas, por ejemplo, que no somos de Suecia, poder entender un poco más el contexto de cómo funciona Suecia, cómo funcionan las empresas, es que tenemos entrenamientos en Suecia. Entonces, al menos personalmente, pienso que una vez que yo pude ir a Suecia, también pude entender mejor cómo funciona, el porqué de varias cosas. Y pues bueno, honestamente tenemos una comunicación, creo que también esto del COVID-19 ayudó mucho, que es puramente por Teams, ¿no? Entonces realmente para mí es lo mismo si hablo con el colega que está aquí en México por Teams o si hablo con el colega que está en Suecia, porque estamos muy acostumbrados a siempre utilizar esto, y también el correo, ¿no? Además de que como justamente tenemos oficinas en muchas partes del mundo y no solo hablamos con las personas de Américas que hablan en español, e incluso en América no todo el mundo habla español, ¿no? O sea, en Brasil no se habla este idioma. Todas las comunicaciones y todos los reportes, el formato que nosotros presentamos siempre está en inglés. Y bueno, creo que también aquí el concepto de empatía cultural juega como una habilidad clave. No basta solo con hablar inglés o usar Zoom, a pesar de que también lo facilita. También hay que entender cómo piensa la otra persona, cómo toma decisiones, qué valora en una relación laboral. Y de hecho, como menciona, también Business Sweden cuenta con el equipo de Suecia, que es el encargado de asesorar a todos sus trabajadores. Para ellos no es solo un tema de recursos humanos, sino parte de su estrategia competitiva. Tiene lógica. Suecia es uno de los países más avanzados en política de igualdad e inclusión, y Business Sweden quiere llevar esos valores a todos los mercados donde pueda. Sí, bueno, en conclusión es que al trabajar con equipos multiculturales no es solo un reto que hay que superar, es una oportunidad enorme de innovación si se gestiona bien. Ahora bien, en materia de sanciones, barreras y restricciones legales, el comercio internacional suena muy atractivo en el papel, pero en la práctica hay un montón de trabas que pueden aparecer, como sanciones, aranceles inesperados, requisitos nuevos, tratados que cambian. Y cuando se trata de empresas que están entrando en mercados nuevos, esas barreras pueden ser un golpe muy duro y si no detectan a tiempo. Claro, y por eso es que quisimos profundizar más esto de nuestra entrevista y es que le preguntamos a... Nosotros como Business Sweden en específico, digo, me parece que no, los normales, digamos, o sea, creo que al final estamos muy acostumbrados también por el apoyo que le damos a las otras empresas, a primero hacer un análisis y cerciorarnos de que tenemos la ayuda correcta legal. Y bueno, creo que es eso, al final, tener un aliado que sepa de la regulación y las leyes en cada uno de los países